de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Un aplauso, por favor, para recibirla. También está con nosotras Liliana Hendel, secretaria de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, periodista, psicóloga. Bueno, Micaela Pollack, secretaria de Género de CIPREVA, compañera también, colega, periodista. María Sonderegger, bueno, una gran teórica que hemos leído quienes trabajamos estos temas, coordinadora del Programa de Acción Institucional para la Prevención de la Violencia de Género de esta universidad. Y Sara Pérez, directora de Discurso, Género y Sociedad, un programa de aquí también de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, muchas gracias a todas por estar, por participar. Y un poco la intención de este panel es conversar acerca de las agendas en juego, entre las conquistas, los temas pendientes y lo amenazado, en el contexto, bueno, de lo que está sucediendo, ¿no? También hoy precisamente en la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura. Esto se habló en algunos de los paneles y de las rondas que fuimos transitando en la tarde, que es bueno, un acto reivindicatorio del terrorismo de Estado, podríamos decir. Bueno, y la protesta consiguiente en la puerta de la legislatura toda vallada, ¿no? Digo porque hoy decíamos más temprano, este encuentro, esta jornada la pensamos para junio de este año y la estamos haciendo ahora, que es otro país, ¿no? Entonces, y que toma todavía más pertinencia y más vigencia que estemos trabajando sobre estos temas. Así que, bueno, sin más, le damos la palabra a Lili. ¿Vos querrías comenzar? Entonces reitero, la pauta es agendas en juego entre las conquistas, los temas pendientes y lo amenazado. En sentido. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, gracias a todas ustedes por estar en esta tarde fría. Para mí es un placer siempre estar aquí en la universidad, queridísima, gracias. Y con amigas que quiero tanto, como María, como Estela, como las compañeras acá con Lucía. Muchísimas gracias a todas. Somos muchas, así que cortito, yo las escuchaba también a Carolina Valderrama hace un ratito. Historizar me parece importante porque es poner en contexto algo que logran los medios digitales que se han instalado entre nosotras y que nos cambian la cabeza de lo comunicacional. Es que despolitizan, deshistorizan, nos sacan de contexto, diversifican. Entonces es una tarea, ¿no? Sobre todo cuando nos encontramos aquí en estos lugares que abren un espacio con un tiempo para pensar y para reflexionar. En la Argentina hay redes de periodistas feministas. La primera es la Red Par. En el 2006 nace a la luz de una convocatoria regional con Lucía Lagunes Huerta, mexicana, con Fabiola Calvo, colombiana, con compañeras de diferentes lugares. Y esto lo digo para señalar cómo esta no fue una situación personalizada en la República Argentina. Muchos años después se abre otra red, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Luego los chats de periodistas, yo no sé cuántas somos, Lucía, en el chat, 100, 100 y pico. Hay un chat más en el chat de periodistas feministas y hay otro chat de periodistas argentinas que también deben ser. Esto quiere decir, somos un montón. Somos un montón. Cuando empezamos en el 2004-2005, quienes iniciamos la Red Par, no éramos pocas, éramos 5, 6, 7, 8, fuimos creciendo, 10, 12, Estela seguramente lo recuerda. Hablaban también aquí de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de la enorme tarea de la Red Par de aquel momento, y también comentaba alguna compañera aquí qué vieja quedó esa ley. Quedó vieja en términos de la instrumentación, pero no en términos del sentido que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tuvo. Por eso hubo tanto foro, por eso se trabajó tanto en todos lados, en cada rincón había grupos, sobre todo grupos de periodistas feministas intentando que en ese compacto texto entrara aquello que tenía que ver con la violencia contra las mujeres. Y fue un laburo, ¿no?
Apenitas logramos el inciso 3M, que hace una especie de frasecita que señala la cuestión de la violencia, que por supuesto nos dejó gusto a poco, pero mirándolo ahora a lo largo de la historia, fue el inicio de una gesta que no dejó de crecer. ¿Es suficiente? No. No es suficiente. Estamos en los medios y podemos generar incidencia, no suficientemente. No suficientemente. Somos muchas, con mucha capacitación, con compromiso ético, político, con formación, en algunos casos académica, en otros casos de la experiencia. ¿Podemos lograr instalar nuestra agenda? No. Esto tiene que ver con algo que sí se dijo aquí, que es el periodismo está en manos de una enorme concentración no solo de negocios, sino ideológica. Y entonces se hace realmente muy complicado poder entrar ahí con algo que es tan disruptivo, sigue siendo tan disruptivo como era disruptivo cuando recién empezó el periodismo con perspectiva de derechos humanos, el periodismo con perspectiva de género. El lenguaje inclusivo sigue siendo un territorio de disputa de poder, y excede largamente la cuestión de si es con E o no es con E, si es con X o si es con arroba. La disputa va mucho más allá de eso y hay que sostenerla. No importa cuál va a ser el final, porque la gramática no tiene nada que ver con esto. Es un tema de poder. Es el tema de las relaciones de poder que sin ninguna duda siguen siendo patriarcales, misóginas y se expresan en los medios de comunicación. Venía leyendo, seguramente muchas de ustedes han trabajado con este texto, Byung-Chul Han. Es muy interesante cómo explica qué es lo que pasa con la comunicación, qué es lo que pasa con lo que antes era el discurso. En el discurso está la otredad, otra persona, alguien con quien converso, alguien con quien sostengo una idea y el otro me modifica, la otra me modifica. Lo rizomático de esta comunicación donde los celulares mandan nos convierte en pequeñas partículas que suponemos que estamos comunicadas todo el tiempo y es exactamente lo contrario. Todas podríamos parecer emisoras, todas podríamos parecer comunicadoras. Hubo algún momento en el que en algún canal hablaron del periodismo ciudadano, bajándole el precio a las periodistas, al periodismo en general. No existe tal cosa como el periodismo ciudadano. Existen las fake news, existe una ideología que avanza, existe una información que tiene una velocidad que nos quita tiempo para poder pensar, y todo eso cambió mucho, pero ¿saben qué es lo que no cambió? La desigualdad que denunciábamos en el año 2000. La estructura de esa situación patriarcal sigue siendo la que era. ¿Algo cambió y estamos mejor? Sí. Estamos teniendo actividades permanentemente, podemos reflexionar, podemos repensar, podemos discutir, podemos correr el límite. Tenemos ministerios y también corremos el riesgo de que si gana la derecha estos ministerios desaparezcan. Tenemos que tener muy claro también, este es un momento político de alto riesgo. Está sucediendo, como decía Lucía recién, hoy en la legislatura una cachetada a todas aquellas personas que pensamos que la democracia se sostiene con memoria, verdad y justicia. Memoria, verdad y justicia incluye algo que se incluyó en el último tiempo, que es el desagregado de qué es lo que pasaba con las mujeres y qué es lo que pasaba con las diversidades. Han llegado a los medios esas historias con mucha dificultad. Con mucha dificultad. Tenemos mucho por hacer en ese sentido y tenemos una agenda por delante y la vamos a llevar adelante a como dé lugar. Hemos logrado la ley del aborto y eso nos llevó mucho tiempo, mucha militancia y mucha acción política. ¿Cuál es el riesgo? ¿El riesgo anida en el periodismo? No. El riesgo anida en la despolitización. El riesgo anida en la inacción. El riesgo anida en que hace 20 años éramos una red con un foro que funcionaba con correo electrónico y generábamos permanentemente acciones políticas. Permanentemente nos preguntábamos, ¿y qué hacemos?
cómo denunciamos la violencia mediática, la violencia simbólica, cómo hablamos de abuso sexual contra las infancias, cómo hablamos de madres protectoras, cómo instalamos el concepto de feminicidio, cómo hablamos de brecha salarial, de dificultad para acceder al poder, de qué es lo que pasa con las mujeres en la política partidaria. Hoy, donde hay mucho más, mucho chat, mucho teléfono, mucho foro, es muy difícil concretar acciones concretas. Por supuesto que esto es efecto de una política intencional, pero también hay algo que ha sucedido en esto rizomático que hace que con tanta división parece que estamos todo el tiempo comunicadas, pero en realidad la información en este momento está muy cerquita de parecerse a la colonización. Dice Byung-Chul Han, y con esto voy terminando, antes la represión tenía que ver con la corporalidad, hoy tiene que ver con el entretenimiento. El show, la performance, ¿qué otra cosa sino? Es lo que vemos habitualmente, la repetición de una información que al final termina anestesiándonos, y las adicciones. Podemos ser adictas al teléfono, a esa necesidad de estar viendo todo el tiempo y también a otras sustancias. El entretenimiento y la performance nos quita la posibilidad que este encuentro nos da, que es mirarnos, plantear temas, sentar una agenda, abrir preguntas, como decía hace un ratito Carolina Valderrama, y volver a comprometernos para volver a generar esas acciones políticas que son nuestra resistencia, no solo a la derecha, sino también a la derecha patriarcal. Gracias. Muchísimas gracias, Lili Hendel, muy clara. María Sunderegger, si te parece, te damos la palabra. Bueno, hola, buenas noches. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, yo voy a intentar, digamos, cuando me invitó Sole a la mesa de cierre, pues yo ya estuve en la mesa de apertura, estoy un poco invasiva porque esta es mi casa, la Universidad Nacional de Quilmes, digamos, me dijo, bueno, ¿por qué no presentás tus investigaciones sobre violencia política y mujeres? Y entonces, digamos, cuando yo llevé adelante la investigación sobre violencia política y mujeres, el eje estaba puesto en, con la reapertura de los juicios de lesa humanidad, poder visibilizar lo que fue la violencia sexual y la violencia de género en las mujeres, la especificidad de las violencias, y para poder tipificar esa violencia como un delito autónomo separado del delito de torturas y tormentos. Si la violencia de género y las violencias sexuales habían sido denunciadas en el juicio de las juntas y habían sido subsumidas, están en el alegato del fiscal Estracera, y habían sido subsumidas en la figura de torturas y tormentos. Entonces lo que aparecía con la reapertura de los juicios es que las mujeres volvían a testimoniar y mostraban una necesidad de testimoniar acerca de la especificidad de las violencias que habían sufrido. Había allí, y estoy tirando apuntes porque no voy a desarrollar eso, algo que atravesaba, digamos, lo que permitió que estas violencias fueran silenciadas y que tuvieran que pasar en un país que desde los primeros tiempos de la postdictadura pudo juzgar a los perpetradores, lo que había permitido que estas violencias específicas fueran silenciadas. Estas violencias existían antes, durante y después de la dictadura, eran violencias que estaban naturalizadas. Y esta analogía entre el cuerpo de las mujeres y el territorio, y un territorio a disciplinar, también es algo que estaba naturalizado antes, durante y después de la dictadura. Es decir, ¿por qué en el marco del plan sistemático de represión y exterminio fue indispensable la violencia específica, esta forma de disciplinamiento específico en el cuerpo de las mujeres, que asumió múltiples formas? Es decir, cuando nosotros hablamos de violencia hacia las mujeres durante la dictadura y caracterizamos ese delito específico, vemos que hay abuso sexual, embarazos forzados, abortos forzados, situaciones de esclavitud sexual. Y tuvieron que pasar muchos años para que la trama interpretativa, no solo desde el campo de los perpetradores, sino desde el campo de la sociedad toda, podría decir
Bueno, a ver, detrás de cada hijo o hijo apropiado, en los nacimientos clandestinos, en los partos clandestinos, había una mujer que era mantenida como objeto y inmediatamente asesinada una vez que el niño o niña había nacido. Detrás de las situaciones, digamos, tuvimos situaciones de esclavitud sexual. No hubo relaciones consentidas en un centro clandestino de detención. Estas mujeres no han sido traidoras. Son mujeres, ¿qué posibilidad de consentimiento hay en un centro clandestino de detención? Así, podemos discutir el consentimiento, y digo, esto que nos trae ahora, ¿no? Es decir, pudimos discutir el consentimiento, pudimos discutir qué pasa con el cuerpo de las mujeres, podemos discutir los abusos, y me interesa ligarme, digamos, a esa trama discursiva de cómo impacta hoy, cómo abre una serie de preguntas hoy, porque hoy seguimos teniendo la misma lógica de disciplinamiento en el cuerpo de las mujeres, y esta es una violencia política que disciplina a través del cuerpo de las mujeres. Y para decirlo muy rápidamente, porque lo quiero alargar, pensar como interrogante, estas mujeres eran cautivas, y me interesa nombrarlas como cautivas, porque la figura de la cautiva tiene en nuestra tradición nacional un fuerte impacto. Nuestra idea de nación se constituye sobre una idea de la cautiva. La cautiva eran las poblaciones indígenas. En la mitología del liberalismo, la cautiva es la mujer blanca cautivada por los bárbaros, pero si nosotros vamos al derrotero histórico, la cautiva es la mujer indígena sometida. Entonces vuelvo, estas mujeres eran las cautivas, y la noción de cautiva, es decir, de cómo se inscribe una idea de nación y una idea de sociedad en el cuerpo de las mujeres, es algo que está desde nuestra constitución como nación. Y luego volvemos a hoy, y quiero decirlo rápido, pero podemos seguir charlando largamente. ¿Cuáles son las dos figuras de cautiverio que tenemos hoy fuertemente en Argentina? Milagros Sala. Milagros Sala, de la que no habla nadie casi, o de la que es difícil hablar. Hemos pasado toda esta jornada de hoy. Hemos pasado toda esta jornada de hoy, y recién hoy, digamos, y no apareció la reflexión sobre Milagros. Vos la dijiste, perdón. Vos la dijiste. Es decir, pero digo, es como figura constitutiva. Es decir, Milagros Sala es nuestra cautiva en el presente, y en Milagros Sala se funda y se discute una idea de nación. No es gratuito que hoy Milagros Sala sea nuestra cautiva. Hay una línea genealógica para pensarnos como sociedad. Y la otra figura de la cautiva, en términos de cómo se inscribe en los cuerpos la disputa política, es, bueno, el magno feminicidio frustrado de Cristina Fernández de Kirchner. Hay distintas formas en las que se ha ido cercenando la figura de Cristina. El punto clave es el intento de magnifemicidio frustrado hace un año, pero en realidad esta manera de rodearla y de impedirle su palabra pública son estrategias de cautiverio. Es decir, Cristina está encerrada en relación a cuál es su rol político, su posibilidad de constituirse en el rol político que tiene en nuestra sociedad. Entonces, voy, digamos, pensando en, digamos, lo voy tirando como apuntes. Digamos, nosotros tenemos una violencia política que se inscribe en el cuerpo de las mujeres, se inscribe y se escribe. En el cuerpo de las mujeres se inscribe la disputa política. Y hay, en la trama patriarcal y en nuestra historia, un modo en que nosotros podemos trazar las genealogías de la nación y las formas de disciplinamiento para construir estas fronteras de la nación. De nuevo estamos hoy planteando cuáles son nuestras fronteras de la nación, o nuestra falta de fronteras, y finalmente nuestro país termina siendo un coto de caza. Pero cuáles son las fronteras de la nación, en donde la violencia política hacia las mujeres plantea una discursividad política que nos habla de organizaciones sociales, de prácticas públicas, de diarios, de nacionalidad, de sociedad y de patria. Entonces, digo, no
quiero extenderme más, pero me quedo con todas estas preguntas que han ido apareciendo en las distintas indagaciones más en relación a estos distintos periodos históricos, porque me parece que es necesario cuando hablamos de violencia y cómo esta violencia se trama discursivamente, digamos, porque constituyen, digamos, se constituyen narrativas sociales, que no solo están ancladas en los discursos sostenidos por la palabra, sino también en la discursividad corporal, que también nos habla y también nos informa. Entonces, con estos pequeños apuntes y retazos de ideas quería dar algunos elementos para esta discusión. Muchas gracias, María, bueno, por todo lo que nos haces desplegar en el pensamiento también. Le damos la palabra a Sara Pérez, ella es directora del programa de discurso, género y sociedad, también de aquí de la UNCI. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Quiero agradecer mucho al Ministerio, a la Universidad por generar este espacio, a Sole López por su insistencia en que participemos desde la carrera en la que muy felizmente doy clases e investigo, damos clases, y en la unidad de investigación y extensión que se creó en el Departamento de Ciencias Sociales y que yo dirijo, está formada por graduades, investigadores, becarios que trabajan en temas de discurso, género y sociedad en una universidad del conurbano bonaerense desde hace más de 15 años. Y ese es uno de nuestros logros también, ¿no? Cuando hacemos la revisión de la agenda, tenemos un montón de universidades por todas partes con programas de género, con proyectos de investigación, con tesis doctorales, y ya que estamos haciendo una revisión crítica, por ahí ponerlo en el haber. Lo conseguimos. Quiero agradecer también a los compañeros trabajadores, trabajadoras que están contribuyendo para que esto circule, y sobre todo con mucho afecto a las compañeras de Mujeres del Sur, que son las señoras de trabajadoras de la economía social, que nos acompañan en muchos eventos con unas comidas riquísimas, y están siempre ahí, que son compañeras que se han forjado en la economía social desde un trabajo de mujeres hace muchos años y siempre nos acompañan. Voy a tratar de ser breve, que es algo que me cuesta un montón, cosa que confieso, así que en cuanto me avisan yo... bueno, ¿de qué podría yo hablar aquí con semejantes compañeras presentes que no solo me queda aprender? De lo que hemos estado trabajando e investigando en los últimos años, producto de demandas de organizaciones de la sociedad civil, de compañeras feministas, que son los discursos de los antiderechos y las derechas en América Latina, que es una de nuestras líneas de trabajo hace 5 años, que son la preocupación de compañeras. Cuando esto empezó, cuando nos invitaron a trabajar en esto, nosotros decíamos en Argentina esto no va a pasar. Entonces nos decían, bueno, pero ustedes tienen a un señor, que no voy a decir su nombre, empieza con Agustín y después sigue una L, pero no le voy a dar prensa, y ese señor viene a nuestros países con sus libros y anda produciendo cosas, y se junta con políticos, y bueno, ahí empezamos a trabajar. Con esto lo que quiero decir es que me parece que tenemos que revisar la agenda en este contexto político hoy, ya lo dijeron muchas compañeras, estamos discutiendo, son 30.000 y hay un montón de compañeros y compañeras en la puerta de la legislatura tratando de hacer valer aún esa posición que creíamos que, como dijimos hoy toda la tarde, ya estaba dado, ¿no? Creíamos que esas discusiones estaban saldadas. Y no, un aprendizaje de los últimos días es que nada está saldado, ¿no? Pareciera que tenemos que empezar a producir un discurso desde cero, una narrativa que recupere las condiciones básicas de la vida humana, de la dignidad humana, y me parece que por ese lado podemos quizás seguir pensando. Son, como decíamos hoy a la tarde, condiciones hostiles, estamos ante condiciones hostiles, siempre lo estuvimos. Siempre lo estuvimos. En este país estamos acostumbrados tristemente a condiciones hostiles. Lo que sí creo que puede ser una contribución es ver las características y las especificidades de esas condiciones hostiles del hoy y del aquí, que no son nacionales, son también regionales, son internacionales,
los estudios sobre nuevas derechas ponen alrededor de 2015, 2016 con el triunfo de Trump y después con la crisis, bueno, Bolsonaro, y después lo que pasa en países vecinos, el triunfo de Kast y la vuelta atrás en la constitución chilena, lo que pasó con Bolsonaro, tenemos, digamos, lo que está pasando en Uruguay, ciertos retrocesos en términos de políticas públicas en general, de derechos humanos y también de políticas de género. Entonces, esas condiciones son aquellas en las que empiezan a aparecer estos grupos antigénero, que son los que vienen por nosotras, por nosotres y por nuestros derechos, con lógicas y estrategias comunicacionales que merecen ser estudiadas, porque la única forma que tenemos de poder combatirlas es primero entenderlas y luego producir críticamente, y no solo en defensiva, sino mediante iniciativas discursivas y comunicacionales, producir desde los feminismos con el aporte de quienes nos dedicamos a estos temas para darle formas y estrategias a esos discursos. Pero esto supone una doble tarea, supone trabajar desde las estrategias, desde las políticas públicas, pero también desde los movimientos transfeministas, con las comunidades, con las organizaciones, para ir forjando discursos que nos permitan ir produciendo una mayor adhesión a algo tan básico como creer que todas las personas tenemos derecho a acceder a los mismos derechos. Me fui, ¿para qué escribo tanto si me voy? Ya no sé ni cuántos minutos me quedan. Bueno, lo voy a decir brevemente, hoy salió aquí, creo que lo dijo Susana Martins, uno de los ejes, hay 2 o 3 estrategias de ellas, son muy conocidas, las vivimos divulgando, muchas compañeras las trabajan. Una que hemos trabajado con Florencia Morá hace un tiempo ya, la metáfora de la guerra, todo el tiempo están trabajando con la metáfora de la guerra, con verbos, nosotros atacamos, ellos defienden, en esa metáfora de la guerra hay un enemigo, ese enemigo son los feminismos, es lo que ellos denominan el lobby LGBTQ, y en algunos casos son, en algunos países, las escuelas o el Estado. En nuestro país, lo que hemos visto en las investigaciones, por ejemplo, para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los y las docentes que se dedican a hacer adoctrinamiento en ESI. Entonces ellos van construyendo esa metáfora, ese escenario de guerra permanente, y en ese escenario de guerra permanente ellos dicen, me gusta hablar de ellos en masculino además, porque son ellos, nosotros somos nosotros, pero ellos son ellos. Ellos dicen que nuestra arma es la ideología de género, ¿no? Entonces, a partir de convertir al género no en un tópico de desigualdad, sino en algo ideológico, además pretenden banalizarlo y desarticularlo. Y bueno, sobre esto hay una compañera de Brasil, Sonia Correa, que tiene unos trabajos hermosísimos, no voy a decir más, es una gran militante además. Bueno, y hay muchas compañeras y compañeros que han escrito, y Germán, que está acá también, otro colega de la casa. Lo que quiero decir con esto es, hay frases horribles como esta que dice: la ideología de género busca eliminar las diferencias reales que existen entre niños y niñas, y de inmediato nos ponen a quienes pedimos la igualdad de género al lado de la pedofilia, y a partir de ahí generan un conjunto de adhesiones, hoy hablábamos más temprano, afectivas muy claras. O sea, todos odiamos a los pedófilos. Entonces, eso genera muy rápida adhesión en términos de construcciones de empatía. Y hacen además, y lo otro que hacen, y en esto ya voy terminando, es un poco lo que hizo hoy la señora que está convocando en la legislatura, y que lo hicieron en Madrid, le pusieron a un congreso en Madrid, porque son muy inteligentes. Gender Sex, primer congreso internacional sobre género, sexo y educación. Ese congreso reunió a un montón de especialistas que explicaron por qué la ESI era adoctrinamiento, por qué los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, por qué el feminismo ataca, por qué los organismos... De eso se trató ese congreso, que algunos colegas han investigado. ¿Qué hacen? Construyen referentes, construyen entidades académicas, legitiman, ocupan espacios institucionales sin que nos demos cuenta. Yo les recuerdo que la Fundación CONIN asesoraba al área de nivel inicial en el Ministerio de Educación en el gobierno de Macri. O sea, van ocupando posiciones institucionales discretamente y a partir de ahí despliegan políticas de género. ¿Qué es lo que han querido hacer estos grupos en América Latina? Eliminar el término género de los documentos, de la administración pública, de los ministerios, de las secretarías, transformar los ministerios en Secretaría de la Familia. Han buscado cuestionar la categoría, y con esto ya voy cerrando, han hecho muchas barbaridades.
pero una que ahora, por ejemplo, en España está muy en auge es cuestionar la noción de violencia de género. Sí, no existe la violencia de género, existe la violencia, porque no existe el género. Exactamente. Bueno, y ese es el punto. Estas condiciones hostiles nos llevan a pensar que estamos frente a discursos que buscan permear la esfera pública, perdón, el lenguaje inclusivo, Lili, que es uno de mis temitas, están tan obsesionados con el lenguaje inclusivo que además de prohibirlo en Uruguay, donde nadie lo utiliza, porque también lo prohibieron en Uruguay, y pedir prohibirlo en Chile, donde tampoco nadie lo utiliza, en este momento, en el pleno de Perú, de la Cámara de Diputados de Perú, están discutiendo un proyecto de ley que ya pasó por comisión que prohíbe el lenguaje inclusivo, léase desdoblamiento todos y todas. Sí, entonces cuando decíamos hoy que no, tenemos que revisar lo que está dado y las batallas que tenemos que dar, todas las batallas tenemos que dar. Nada está. Conseguimos un montón de avances, pero están avanzando y vienen por todo. Entonces, por último, eso sí lo voy a leer porque ya nunca sé cómo cerrar. Lo que como investigadoras... último. Esto lo aprendí también de mi querida amiga Lili y de otras compañeras. Reforma judicial feminista. Estuvimos hablando de la ley toda la tarde. La compañera hace unas batallas en las que pone el cuerpo y la palabra, y otras compañeras también. Si nosotros conseguimos leyes y después esos jueces nos las rebotan, ya no voy a decir sustantivos de adjetivos por las dudas, esos señores no nos permiten ejercer nuestros derechos, estamos en la misma. Necesitamos una reforma judicial feminista. Bueno, voy a cerrar con esto, con la frase de la queridísima, estimadísima Judith Butler, que dice que en momentos como estos es cuando más imaginación necesitamos. En este momento estamos éticamente obligados y dispuestos a pensar más allá de lo que se plantea como los límites realistas de lo posible. Así que, bueno, sigamos pensando y después saliendo a la calle, pero sin dejar de pensar. Cuando salgamos a la calle tenemos que salir con los carteles, con consignas claras, y nuestros discursos tienen que ser bien precisos y nuestras estrategias comunicacionales tienen que ser las más útiles y efectivas para convencerlos, porque como dijo alguien hoy temprano, tenemos razón. Muchas gracias, Sara, por tu análisis. Bueno, le damos la palabra a Micaela Pollack. Ella es secretaria de Género de CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Buenas tardes. Estoy un poco abrumada por el nivel de los discursos de mis antecesoras y pido disculpas de antemano por lo que voy a decir acá. Claramente es la voz de las y les trabajadores organizadas. Está Estela también, pero hoy está en otro rol, así que me permito tomarlo. Y pensaba mientras las escuchaba cómo nos corren todo el tiempo los ejes, cómo este acto que está sucediendo, que sucedió hoy en la legislatura, está convocado también de una manera muy hábil, porque se habla de víctimas de terrorismo y quién no va a estar a favor de víctimas y de terrorismo, que quien no está en ese lenguaje y en ese discurso justamente no sabe de qué terrorismo estamos hablando. Puede ser la AMIA, puede ser la Embajada de Israel, puede ser el terrorismo de Estado mismo. Entonces, ¿por qué alguien va a estar en contra de un acto así? Y esto pasa todo el tiempo. En los medios lo vemos todo el tiempo cuando demonizan a Milagro y cuando entonces tenemos que explicar todo el tiempo que Milagro es inocente de los cargos que se le adjudican, pero que nos impide eso discutir si Milagro propuso un sistema de participación popular que atentaba contra lo establecido y que entonces ese era el problema y no unos huevazos en un acto en la legislatura. Y eso pasa todo el tiempo y lo hemos visto con el Tercer Malón y lo vemos todavía en la Plaza de Tribunales, lo vemos cuando pasamos por la Plaza de Tribunales, porque no lo vemos en los medios, lo vemos cuando hay una agresión direccionada y violenta a niveles que no podemos concebir en un canal donde se está burlando esa manifestación, pero no lo vemos en cuanto a sus reclamos. Lo vemos todo el tiempo cuando se informa del tránsito en cada uno de los espacios informativos, en un noticiero, en la radio, cuando nos dicen que está cortada tal calle o tal otra.
con la mejor buena voluntad a veces podemos escuchar quién es que está cortando, pero nunca escuchamos cuál es el reclamo. Y eso es una responsabilidad que tenemos desde los medios de comunicación. El problema es que, y lo digo desde un sindicato que está llamado históricamente para reivindicar la historia, siempre lo hacemos, por más que somos un sindicato muy joven, un sindicato que está llamado desde su origen a ser democrático, porque viene a combatir la burocracia sindical, que es justamente la unión de trabajadores que había antes de nosotros, y que además viene a ser por lo menos atravesado por la perspectiva de género, porque se fundó el 7 de junio de 2015, les debe sonar la fecha, que son unos 4 días después del primer Ni Una Menos. Entonces, desde ahí, sabiendo cuáles son las discusiones que tenemos que dar, sabiendo cuál es nuestro rol en los medios y en esos discursos de odio que se van construyendo desde ahí, es que nos vuelven a correr el eje porque tenemos que discutir con nuestro mayor estigma, que es la precarización laboral. Saben que esta es una actividad donde 4 o 5, que justamente son quienes marcan las agendas, cobran muchísimo dinero, y la gran mayoría tenemos una situación que no alcanza ni cerca la canasta básica familiar en los mejores salarios, y estoy hablando de salarios y no de monotributo, que es la gran mayoría de nuestras compañeras y compañeros. ¿Qué pasa? Nosotras hablamos siempre de que cómo atenta esta precarización para nuestra propia organización, porque, y digo nosotras porque en general es a nosotras a quienes más nos golpea. Sabemos que desde mucho antes de la pandemia tuvimos que acostumbrarnos al teletrabajo porque tenemos 4 o 5 laburos, a veces incluso para medios de países que no conocemos, y tenemos que completar notas y notas y una nota y tras otra, y es mucho más fácil estar en casa, aisladas, a veces con algún pibe en la cabeza, mientras preparamos la cena y tratando de cerrar una nota para una revista de España que no sabemos cuándo nos va a llegar un giro de 5 euros. Esto es así, no es una fantasía, sucede. Ni hablar con los medios locales que pagan muy poca guita por una nota y que además pagan a cuenta. Entonces, dentro de 3 meses, imagínense lo que va a valer esa nota que nos preocupamos por investigar, que nos preocupamos por ponerle datos que fueran certeros, porque nos preocupa muchísimo el derecho a la información, y por eso también es que combatimos la precarización, porque estamos absolutamente conscientes de que esto atenta contra las audiencias. Que tengamos que hacer 6, 7 notas por día significa que no podemos ponerle cabeza y no podemos muchas veces ni siquiera chequear las fuentes como es debido, porque tenemos que sacar. Y no, la información, sabemos, no es una fábrica de chorizos, y no se puede laburar así. Y así estamos, y así seguimos. Y esto va siempre en detrimento de nosotras. Sabemos, todas quienes estamos acá y todes, que las tareas de cuidado siempre cargan sobre nosotras. Sabemos que es algo que no estamos pudiendo resolver desde ninguno de los ámbitos que corresponderían, y sabemos que eso atenta también contra la equidad de género, de la cual se habló hace un rato, y que tenemos una ley que nos costó mucho construir, reglamentar, que estamos discutiendo en todo el país en distintos foros, pero que eso en la práctica, quienes estamos en las empresas, y reivindico también el laburo en esos medios, esos grandes medios que construyen estos discursos, porque la única manera que vamos a tener de revertir esos discursos es con las trabajadoras y trabajadores organizados ahí. El problema es que nosotras no llegamos a poder cumplir los horarios que nos implica tener un puesto de decisión, por ejemplo. Entonces, podemos tener una ley hermosa de equidad de género en los medios, podemos tener una gran reglamentación, pero si no podemos revertir estas tareas de cuidado y repartir, tenemos licencias, por ejemplo, tenemos la licencia por atención familiar en muchas de las ramas, en muchas de las ramas no, pero por ejemplo en televisión sucede, en grandes radios sucede, tenemos atención familiar. ¿Y por qué somos siempre nosotras las que nos tomamos la atención familiar y no son los compañeros que tienen la misma
licencia. Bueno, eso no sucede. Eso es una cuestión, es un cambio cultural que tenemos que hacer desde los sindicatos, pero también desde las empresas y también desde los gobiernos, desde el Estado. Tenemos que entender que la precarización es un problema que atraviesa a todas las ramas y a todas las actividades dentro de lo que es el laburo de prensa. Y también atraviesa a todas las organizaciones, quiero decir, los medios autogestivos y cooperativos seguramente lo tengan más resuelto, seguramente tengan lugares donde atender las tareas de cuidado de las infancias, donde se colectiviza todo eso, pero también es cierto que esos medios autogestivos y cooperativos dependen muchas veces de una pauta estatal que no se reparte de la manera en que deberíamos poder repartirla, porque justamente no se valora todo ese laburo. Es un laburo que además tiene seguramente una perspectiva de género, es un laburo que tiene además una perspectiva de los trabajadores, de clase. Hay una cuestión, esto que hablábamos antes, del tránsito, ¿no? De por qué hay un corte o en otro, seguramente en un medio cooperativo autogestivo sí se explique por qué, pero también son cuestiones que atraviesan a los medios públicos, los medios estatales, que son estatales y no son de un gobierno, pero que siempre tienen la línea del gobierno que está en ese momento, y sabemos que es porque el resto del Estado, las minorías o mayorías de legisladores que también tienen su participación en los medios públicos, le quitan los pies del plato porque no les interesa y porque saben que no está ahí su disputa. Y sobre todo en momentos como estos, donde el gobierno no lo tiene el poder económico, o se supone que no, no les interesa porque tienen sus medios privados donde van a dar sus discursos y donde van a fomentar el odio, el odio de clase, el odio de género, el odio de piel, ¿no? Porque tiene que ver con todo esto. Digo, cuando construimos discursos desde los medios, no solo hay una ausencia absoluta de una perspectiva de género, sino que hay una ausencia absoluta de perspectiva de clase, hay una ausencia absoluta de perspectiva federal. No hay tonadas en los medios, no las hay. En las escuelas de locución se le corta sí, iba a decir algo más fuerte, pero se castra. La tonada no puede ir, y tenemos un montón de compañeras y compañeros que son de distintas provincias que tienen unas tonadas de sus lugares, y cuando llegan al ISER, por ejemplo, se les borra esa tonada. Bueno, eso es un problema porque hay una construcción ahí. Cuando escuchamos una radio, cuando vemos un programa de televisión y no hay una tonada, entonces hay un montón de niñas, niñes que están en sus casas y que no se escuchan, no se ven en los medios, no están. Y eso obviamente tiene que ver también con el color de piel. No hay marrones en los medios, no los hay. No hay diversidades que estén manifiestas. Hay muy pocas compañeras. Si yo les digo que pensemos en compañeras trans que estén en las pantallas o que estén en los micrófonos, vamos a poder pensar 4 o 5. 4 o 5. Nada más. Hacemos una encuesta todos los años con el CIPREVA y el 1,7% de quienes responden la encuesta se reconocen como disidencias, porque no hay en los medios disidencias, o por lo menos no hay manifiestas. Digo, es un problema que tenemos, y es un problema que tenemos que abarcar desde la organización sindical, desde el Estado también, desde las empresas. ¿Por qué no vamos a perder esa esperanza? Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, por ejemplo, empezamos un taller de medios hace unas semanas en el Bachillerato Travesti Trans Mochacelis, porque creemos que si no vamos a buscar a los compañeros a esos lugares, ¿cómo van a llegar a un medio si no pueden terminar la secundaria la mayoría de ese colectivo?
¿Eso por qué no lo puede hacer el gobierno? ¿Por qué no lo puede hacer una empresa? Digo, hay un montón, tiene una bolsa de trabajo muy buena, donde hay un montón de empresas, que incluso de grandes empresas, de grandes grupos económicos, pero no son los de los medios, porque hay un interés en los medios de construir un discurso donde no estén incluidas esas diversidades, donde no estén incluidas las pieles marrones, para que podamos decir claramente que Milagro Sala es el demonio. Entonces, todo eso me parece que tenemos que discutirlo, tenemos que entenderlo, tenemos que saber que hemos tenido algunos logros. Antes hablaban de las compañeras editoras de género. Eso ha sido una reivindicación que conseguimos, pero la verdad es que hoy esas compañeras están solas, como nombraban antes, están sin poder moverse. Digo, están 24/7 teniendo que responder por cada una de las líneas que se publican en un diario o en un canal o en una radio. ¿Eso es lo que queremos? ¿Queremos una compañera que esté absolutamente desbordada por una tarea o queremos que eso atraviese todo el medio donde labura esa compañera y donde nadie tenga que cuestionar qué está poniendo otra persona? Digo, todas estas cosas son las que necesitamos discutir, son en las que necesitamos avanzar. Tenemos, para tirarles algunos números, somos 33% de mujeres en los medios. Hace muchísimos años que somos ese porcentaje o cerca del 30%. Pero, ¿cuál es el problema? Y vuelvo al principio con la precarización. Es que en las ramas donde peor se cobra, somos muchas más. En radio, por ejemplo, somos el 57%. Es la rama más precarizada junto con prensa escrita, donde somos el 33%. Pero hay un eufemismo horrible, que es muy canchero porque está en inglés, que es freelance, que son monotributistas y son precarizadísimas, que son el 52,9% también. En la tele, donde se respetan los convenios, aunque tenemos ahí también otros problemas porque son convenios por empresa, pero bueno, donde se respetan los convenios y hay salarios registrados y con todos los ítems que tienen que tener y etcétera, ahí somos el 30 nada más, ni siquiera llegamos a lo general. Bueno, todo esto repercute en los contenidos. Todo esto va a parar a las audiencias y siempre los medios no solo reproducen cultura, lo sabemos bien acá, sino que producen. Y entonces no ver una persona gorda, no ver una persona marrón, no escuchar una tonada y no ver mujeres y disidencias más que para algunos roles determinados es un problema. Es un problema grave que estamos teniendo acá. Necesitamos contenido sin odio y necesitamos que las audiencias puedan recogerlos y puedan ser parte de eso. Y sabemos que si no lo construimos desde las universidades, que si no logramos que, así como las carreras de comunicación y periodismo están altamente feminizadas, pero después llegan a las empresas y se revierte absolutamente el porcentaje, y que se llenan los medios autogestivos de compañeras y compañeros que sí tienen perspectiva de género, pero que no llegan a disputar, porque yo entiendo, no sé dónde está la compañera de Feminacia, no sé si se tuvo que ir, pero decía, nosotros no queremos ser... no estamos en contra de los grandes medios porque queremos ser un medio grande. Ojalá. Pero hoy el discurso lo tiene Clarín, el discurso lo tiene La Nación Más, lo vimos en las PASO, vimos lo que pasó y vemos que está construido absolutamente desde ese lugar. Bueno, obviamente tiene un correlato en la realidad y claramente no vamos a hacer las distraídas acá, pero sí es cierto que las figuras se construyen ahí, como también se construyó el Cristina Chorra. El Cristina es el problema, la causa de todos tus problemas, y entonces no va a faltar un loquito que le pegue un tiro en la cabeza, y ahí lo tuvimos. Me parece que tenemos que hacernos cargo de cuál es nuestro rol en los medios y cómo organizarnos para revertir eso.
Por eso las empresas nos quieren en nuestras casas, por eso están fomentando el teletrabajo en todas las redacciones, por eso quieren que ni siquiera vayamos a cargar el termo del mate en el mismo dispenser y podamos discutir algunas de las cuestiones que nos afectan todos los días, porque saben que la organización es lo que nos va a llevar a tener otro discurso para nuestras audiencias. Gracias. Muchas gracias, Micaela. Bueno, y ahora le damos la palabra a nuestra ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Bueno, muchas gracias. Se habló de tantos temas que yo fui cambiando todo el tiempo lo que quería decir. Entonces, no, voy a volver. Bueno, muchas gracias. La verdad que gracias a la UNCI por recibirnos. Qué bueno que existan estas universidades conurbanas que también quieren cerrar. ¿Vieron? Cuando dicen ¿qué vamos a cerrar? ¿Qué vamos a eliminar? ¿Qué vamos a terminar? Al principio parecía que era solo los ministerios de las mujeres. Bueno, no estamos tan solas. Van a cerrar de todo. Algunos que nos miraban, ¿no? A mí me gusta provocar un poquito con esto, porque sabemos que en los propios compañeros de nuestro campo había como una cierta así, silencio y mirar y decir, bueno, viste, estas están, ya que se pasan de rosca, ¿cuánto más quieren? Bueno, no vienen solo por nosotras, vienen por todo. Saben que tienen que empezar y que no pueden olvidarse que es contra nosotras porque vamos a resistirlos, como hemos hecho a lo largo de la historia, por eso somos blanco de tanto ataque, ¿no? Pero yo quisiera por ahí compartir, y seguramente no, bueno, Lucía en su intervención, las compañeras varias que hay del ministerio participaron en las mesas anteriores. Es fundamental promover estas reflexiones en torno a la comunicación, al lenguaje, a qué decimos, de qué hablamos, cómo lo hablamos y cuáles son los desafíos presentes. Eso es un poco lo que decía, ¿no? Conquistas, pero también desafíos y amenazas. Y es algo que nosotras desde que se creó el ministerio lo tenemos muy presente todo el tiempo en el debate de nuestra política. Siempre hemos estado planteándonos cuáles son las políticas fundamentales, los ejes que tenemos que llevar adelante, cómo organizamos el ministerio, pero siempre lo fuimos haciendo en relación a poner en debate cómo lo comunicamos. ¿De qué manera? La discusión del lenguaje, porque en realidad para mí reducimos cuando planteamos que el lenguaje inclusivo es la discusión de la E. Yo hace 40 años que milito por los derechos de las mujeres, desde mis 20 años. ¿No? Después me llamé feminista, lucha de género, todos los nombres eran los talleres de las mujeres, los encuentros. Y nosotras siempre discutimos el lenguaje, porque además no nos nombraban. Entonces, pero todos los colectivos subalternizados en la sociedad han hecho una reflexión sobre el lenguaje. Siempre. Los pueblos originarios, que es indígenas, personas con discapacidad, todos los colectivos hacen, porque obviamente hay un lenguaje de la dominación, porque es una expresión del poder. Y el poder nomina, o silencia, o invisibiliza o no nombra. Entonces siempre está presente. A mí me parece que irrumpe con mucha fuerza la discusión de la E cuando después de la marea verde, el piberío sobre todo, y las pibas dicen, no, paren, bueno, las luchas de diversidad, los colectivos de la diversidad, discutir que no es binaria la discusión y que por lo tanto con el AO no alcanza, pero para mí hubo un cambio absolutamente significativo con Cristina Fernández de Kirchner presidenta, cuando ella dice, a mí los expedientes le ponen presidenta o no los recibo, y empieza a decir todos y todas. Y cada vez que refiere, siendo que ella decía que no, yo feminista no, pero en su primer discurso señaló que las dificultades de su gestión iban a ser atravesadas por ser mujer.
ya lo dice, y yo he retomado en una publicación que hicimos de feminismo y peronismo, ese primer discurso, porque ella se inscribe en una genealogía, nombra a Evita, que no pudo ser, y yo estoy acá, y nombra a las madres, a las abuelas, pero nombra a las mujeres obreras, docentes, trabajadoras. Se inscribe en una genealogía femenina y dice, y me va a costar más por ser mujer. Y ella enuncia, y yo recuerdo que no solo Feynman decía que le iba a decir presidente, Horacio Berbisky también, y escribió una nota de por qué le iba a decir presidente. Para ver que nuestro debate en estos casos recorre un plano ideológico muy amplio. Y tuvieron los proyectos y las expresiones políticas del feminismo popular, de liderazgos que yo reconozco en el feminismo popular, como Evita y como Cristina, tuvieron claro los temas de la enunciación. Si una repasa los discursos de Evita, ella nos nombra. Ella dice descamisado, mujeres de mi patria. Son poquitos los discursos en los que nos da incluida en un masculino de mujeres de mi patria. Está construyendo un sujeto político de su enunciación y de transformación social. Y con Cristina pasaba una cosa muy similar cuando lo vemos. Y siempre, y si nosotras hicimos una investigación cualitativa en torno a los temas de las mujeres con las que hacen los focus group, los clásicos, en un tema absolutamente transversal de resistencia y rechazo es el tema del lenguaje. De todos los sectores sociales, mujeres, varones, bueno, así que ahí hay un núcleo disruptivo, fuerte, que hay momentos de la historia, hay momentos en los que se abre la posibilidad y las enunciaciones circulan, fluyen, crecen, amplían, reconocen. Pero es un campo, por supuesto, que siempre se usa en la tensión política y es lo que está haciendo la derecha. Es lo que está haciendo la derecha. Por algo eligen algunas batallas en las que se concentran y dan muchas otras, pero hay algunas en las que no se olvidan. En la ciudad de La Plata apareció 28 escuelas pintadas, vandalizadas, donde ESI es corrupción de menores y es pedofilia. Contra la ESI, ¿no? Contra la ESI, pero fíjense que ellos esperan acumular, porque educación sexual integral, otras consultas que se han hecho a diversos sectores que están desencantados con toda la política, que hasta pueden votar a Peluca o a Junto por el Cambio, lo que sea, dicen, no, nosotros queremos educación sexual integral, es de las políticas que tiene una más amplia aceptación. En cualquier consulta que se ha hecho, el 80%, enorme aceptación. Sin embargo, ellos, hay que, para mí quienes estudian, ¿por qué insisten de ese modo? Porque una es el aborto, dividíamos, ¿por qué insisten de ese modo con esos temas? Pero yo quiero ir a algo que empezaba, esto dejarlo ahí como una cuestión que me parece que hay que leer en clave. Está claro que no lo hacen diseñado acá. Esto es un fenómeno global. Con mis hijos no te metas. Y digo, así como nosotras también tenemos estrategias de un movimiento que comparte sus debates, sus alianzas, sus símbolos. Nuestro pañuelo verde ha recorrido, ¿no?, América Latina en esa lucha. Hemos tenido luchas que nosotras nos han impactado de la experiencia de otros países. Bueno, ellos, esto es global. Y vienen con nosotros, no han podido. Todos los sectores, miren, las bancadas de la vida, pro vida y antiderechos, en Argentina no pudieron prosperar, como prosperaron en Brasil, en muchos otros países de América Latina, México. En Argentina no pudieron, pero ellos tienen el paquete de las medidas antiderechos. Y esos paquetes, por supuesto, que siempre van
al debate y a la disputa de sentidos. Y nosotras, desde que militamos y construimos feminismo, también discutimos. La campaña por el derecho al aborto hizo un proceso todo el tiempo de debate de qué nombramos, cómo lo nombramos, cómo discutimos con los medios, qué estrategia. Nosotras le discutíamos a los canales donde nos llamaban las imágenes que estaban poniendo cuando estábamos nosotras. Nosotras ganamos. Las primeras entrevistas, yo estoy de la campaña del aborto desde que nació. En las primeras entrevistas que teníamos, nos ponían mujeres embarazadas haciéndoles ecografías. Nosotros decíamos, saquen eso, pongan mujeres en lucha. y la alegría, porque además la discusión, si ellos eran la vida, vos sos la muerte. Fácil era esa operación. Sin embargo, dimos esa disputa y la dimos con mucha estrategia. Digo, me parece que hay cuestiones que hay que volver a hacer. Me parece que dejamos. Vos contabas lo de la Red Par, se está perdiendo creatividad. Además de una militancia más callejera, más territorial, se está perdiendo creatividad en estas cosas. Y hay que discutirlas, porque nosotras lo hicimos en cada una de estas cuestiones que fueron batallas e hitos que fuimos ganando. Nosotras como ministerio, yo les decía hoy, hacemos siempre una reflexión respecto a cómo decimos. Por ejemplo, nosotras definimos que institucionalmente nosotras no usamos la E. Una cosa es que el activismo, la decisión política y la lucha. Sí la usamos en campañas segmentadas. Depende con qué tenemos, ESI con amigues, que es una campaña, o Verano para Todes, donde lanzamos una campaña de prevención de la violencia y el acoso en los centros de veraniego. Pero no la usamos. Y la verdad que seleccionamos, y no porque entreguémosla, sino porque necesitamos dialogar. Necesitamos que haya canales de escucha y de repregunta y de pensar. Porque si vos ves que te bloquearon cuando pasó eso, bueno, y además porque tenemos otro problema que yo quiero señalar y que me parece que es el desafío más profundo que nos encuentra, porque estamos en esta situación también ahora, que tenemos un triple empate, ¿no? Dividido en 3 tercios, en realidad podríamos decir 4, porque si contamos votos en blanco y quienes no votaron, vamos a estar en 4 tercios, pero 2 de esos tercios son votos de derecha, libertarios, aunque yo no creo, no votaron el ideario ese que están planteando. Para mí la señal, además de que no lo quieren votar, está entre el tercio más libertario puro y los que no fueron a votar y votan en blanco. Pero yo creo que hay una cuestión, ¿no?, que tiene que ver, para mí, hay un texto de Nancy Fraser donde habla de las luchas redistributivas y las identitarias, ¿no? Los tiempos de la lucha por la redistribución, ¿no?, las causas, sobre todo un movimiento típico de eso, el movimiento obrero. Derechos laborales, convenio colectivo, reparto 50-50, redistribución de la riqueza. Y luchas identitarias, que es muy clásico además del siglo XXI. Diversidad, luchas ambientales, las de género, LGTBQ+. Cuando la sociedad crece en desigualdad, cuando crece, nosotros tenemos una sociedad que desde la crisis del 2008 en adelante, vos situabas por algo el 2010, yo creo que acá empieza una crisis internacional de enormes proporciones en la crisis de los subprime, del Lehman Brothers, del 2008. Una crisis que no paró, al contrario. Y es la crisis del neoliberalismo, de esta fase, combinada con otra crisis más larga que es de la hegemonía norteamericana, imperialista, ¿no? La discusión de la multipolaridad, todo esto a escala global. ¿Qué pasa? Las derechas y estas crisis para mí se equiparan mucho a lo que pasó en el 30. Si nosotros podemos equipararlo con algún proceso de crisis económica, social, después vino el nazismo. En Alemania estaba la República de Weimar, derechos, libertades, bailábamos el Charleston todas y todos, y después vino el nazismo. Entonces, posguerra, todo lo que allí pasaba. Ahora estamos en otra sociedad, pero venimos en una sociedad que cada vez es más desigual.
Entonces hay una plataforma donde si las luchas de identidad se distancian tanto de las redistributivas, es un caldo de cultivo para la reacción. De ahí, digo, nosotros no tenemos que dejar ninguna de las batallas, pero sí tenemos que tener las suficientes estrategias de que no podemos dejar de dialogar con nuestro pueblo que está sufriendo, que la está pasando mal, que pasó 2 años de pandemia, que esos pibes y esas pibas están enojados, están enojadas, están enojades. Entonces ahí me parece que hay algo que nos ha pasado a partir de tener los ministerios, que para mí una de las imágenes más terribles que yo decía, da el presidente el documento de la X, y una de las personas que va a recibir el documento de la X se levanta una remera diciendo yo no soy una letra. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, bueno, me parece que es un tiempo, Linera dice eliminar, un tiempo muy difícil el que estamos viviendo. Muy difícil. Entonces, estas expresiones que emergen, por eso no hay que subestimarlo. Milei puede ganar, puede ser presidente de la Argentina. Pero puede serlo. Bolsonaro fue el presidente de Brasil. Entonces, yo creo que no lo va a hacer. Pero si decimos, bueno, me importa, digo, esto nos pasa porque además es un fenómeno que está muy enraizado en un malestar muy profundo de nuestra sociedad. Y la insatisfacción democrática es una insatisfacción muy profunda en nuestra sociedad. Y la falta de respuestas en ese sentido es más general, y por eso hay que leerlo en un fenómeno global, están presentes. Entonces el feminismo, la derecha lo tiene claro. Por eso siempre se acuerda que nos tiene que eliminar a nosotras. El ministerio, nuestras políticas, la ESI, porque sabe que tenemos capacidad de resistencia, de encuentro, de red, de trama, de comunidad, de decir, vamos a encontrar esa creatividad, la vamos a encontrar. Por eso ellos lo tienen más claro a veces que nuestro propio campo. Pero me parece que los desafíos son grandes y hay pistas de por dónde. Porque la última elección ganó Milei, ¿no? De esos 3/3, que es casi un empate, el que saca más votos, un poquitito, porque ahora se bajó el 30, guarda, porque parecía la cifra. Pero la provincia de Buenos Aires ganó Axel Kicillof. Y los casi 4 puntos de diferencia en esta ola son mucho más. Y ganó con 2 cosas. Con gestión, con presencia en el territorio, él y todo su equipo y todos nosotros, y con la disputa política ideológica. La disputa a la motosierra, a romper todo lo de Estado, a quebrar todo. Con la disputa política ideológica, porque ellos son profundamente ideológicos. Y nosotras y nosotros no tenemos que resignar esa discusión, y mucho menos desde el feminismo y la diversidad, que además siempre hemos tenido, junto con nuestra batalla y estrategia política, una discusión por el lenguaje, por el sentido, por lo que comunicamos, por lo que, cómo lo decimos, qué decimos y por qué nos nombren, porque siempre ha sido parte de nuestra pelea política, porque sabemos que es una pelea por construir relaciones de poder más democráticas, más inclusivas, con mayor justicia, con igualdad. Así que, a pesar de que son tiempos sumamente complejos, estamos ahí, estamos en un momento de un 22 de octubre y un noviembre que nos va a abrir claramente un nuevo tiempo. En cualquiera de las circunstancias de los resultados que tengamos, nos va a abrir un nuevo tiempo. ¿Cómo seguimos dando estas discusiones? De las que estamos en gestión, las que están en la academia, pero con las organizaciones. Termino con esto. Nosotras tuvimos, posiblemente Flavia lo haya mencionado, el 3er Congreso de Políticas contra las Violencias por Razones de Género. Y Axel
lo decía con mucha, agregaba, ¿no? Desde el desafío como Estado. Decía, nosotros tuvimos un desafío. Primero que el ministerio se cree, ¿no? Estamos recién casi 4 años, incipiente como política institucional de ese nivel. Crear políticas propias, sustantivas propias. El segundo gran desafío es transversalizar la perspectiva feminista al conjunto de gobierno. Pero el tercero es la articulación entre Estado y sociedad y comunidad organizada. Cómo fortalecer este diálogo, porque lo que tenemos que enfrentar no lo haces desde un solo lugar. Entonces, estas reflexiones son fundamentales para pensar nuestras prácticas y nuestros discursos que vienen juntos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Damos entonces por finalizadas las jornadas de comunicación y género, comunicar para la igualdad. Y bueno, esperemos que sea la primera de un montón que hagamos cuando ganemos las elecciones.